¿Qué tal? El de hoy vamos a hablar de Wolverine Omnibus Volumen 2 por parte de Marvel Comics, en donde tenemos aquí la viñetilla del volumen 2. Ya también el volumen 3 ya salió y el volumen 4 sale a finales del 2023, si no estoy mal. Y luego también tenemos aquí el material coleccionable, donde vamos a seguir con la publicación individual de Wolverine, que va a ser del 11 al 30. Tenemos un popurrí de cosas también como Havoc y Wolverine, Meltdown del 1 al 4. Wolverine y Fury, Scorpio Connection, es un one shot por así decirlo, pero con más páginas. Tenemos Wolverine The Jungle Adventure, Wolverine Bloodlust con Alan Davis, muy buen número. Y material de Marvel Comics Presents del 38 al 71, que contenía 4 historias por cada número individual, que tenían alrededor de 7-8 páginas cada historia. Entonces tenemos muchos números que contienen pedazos de historia nada más. Vamos a ver cómo se mira sin el cubrepolvos. Tenemos aquí arte de John Byrne en la portada. Y pues aquí cabe recalcar que Chris Claremont dejó el libro en el número 10, que fue con el que cerramos en el Omnibus Volumen 1. Tenemos la tabla de contenidos y empezamos con Havoc y Wolverine Meltdown número 1. Esta es una historia interesante porque es por parte de Walter Simonson y Louise Simonson, su esposa, con arte de dos artistas que tienen un tono bastante interesante y que nos va a llevar un poquito con un prólogo en el que se nos está contando un poquito lo que fue el acontecimiento de Chernobyl, de cómo se estaba experimentando, cómo la explosión nuclear hizo lo que hizo, pero que estamos viendo que aquí era para un propósito, que era poder alimentar a un villano que se llama Megathon. Entonces el Doctor Neutron está buscando una manera de poder alimentar esta nueva fuerza de Megathon. Para ello van a tener como objetivo a un mutante que es Havoc, que él puede utilizar la energía a su alrededor y energía nuclear y poder dispararla. Entonces vamos a ver cómo van a secuestrarlo para poder utilizarlo en este plan maléfico. Wolverine va a estar buscándolo luego de todo esto, porque la verdad ninguno de los dos sabe qué está pasando realmente. Hasta el final más o menos se van a dar cuenta. El arte, como pueden ver, es bastante interesante. A mí la verdad me gusta, a la vez no. O sea, siento que es muy estilizado Wolverine, pero aún así la historia es bastante entretenida. No me pasó como con el Thor de Simonson, que me hizo tirarlo, porque sí me interesaba un poquito más el personaje. Pero vamos a ver cómo esta chica está fingiendo ser una enfermera en un hospital donde Havoc está, para poder lavarle un poco la cabeza y que se termine uniendo a ellos. Si resulta o no, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero Wolverine siempre va a estar a la caza. Y es que también algo que me gustó mucho de este tomo, o que me pareció interesante, es que Logan poco a poco va a ir recuperando la identidad de Wolverine, ya que van a haber más situaciones en las que se necesite utilizar el uniforme y dejar la identidad de Patch un poco por el lado. Entonces esta historia, como les digo, muy interesante. Va a haber un conflicto final muy bueno, y que también nos va a ser una historia que nos va a llevar a distintas partes del mundo por el perseguimiento de Wolverine a Havoc. Entonces esta pues la pueden pasar, la verdad no es material necesario, sino que más bien por la popularidad del personaje de Wolverine, pues empezó a publicar mucho contenido con él en la década de los 90s. Entonces, para no hacerles spoiler, por si acaso, vamos a pasar un poquito más adelante. Bien, luego tenemos otra historia no relevante para nada, que es Wolverine Nick Fury de Scorpio Connection.
Archie Goodwin va a hacer la historia y él ya había hecho ciertos números para Shield previamente, en los que él había trabajado luego de que Starenko dejara el cómic de Shield. Entonces vamos a ver cómo un grupo está atentando contra el mundo, como cosa normal, y lastimosamente un amigo de Wolverine falleció en una redada que tuvieron. Entonces esto va a involucrar a Wolverine y a Shield, y vamos a tener nuevamente a Scorpio. Para los que no saben mucho de Scorpio, porque la verdad es que es algo que sí es muy oscuro hoy en la actualidad, el previo Scorpio que existía era el hermano Jake Fury, que es hermano de Nick Fury. Ahora estamos entonces retomando otra vez la identidad de Scorpio. ¿Quién es Scorpio? Porque supuestamente Jake estaba muerto. Esto lo pueden haber visto en el video que hice de Moon Knight Omnibus, que está aquí arribita, en donde también Moon Knight tiene un crossover con Nick Fury y con Scorpio como tal, en donde ya se nos menciona ese pequeño detalle. Entonces vamos a ver cómo esto va a involucrar otra vez a Nick Fury persiguiendo un fantasma y intentando saber quién fue el responsable de todo esto que pasó y quién es el actual Scorpio. Va a haber una sorpresa interesante, aunque la verdad no mucho me cuadra a mí, pero es lo que es. Y es una historia que la verdad a mí sí no me gustó. Me pareció innecesaria, me pareció una excusa barata para poder poner a Nick Fury con Wolverine y ya está. O sea, no es nada relevante de aquí en el futuro. Tal vez en Nick Fury o Shield, algo así, tal vez sí fue más relevante, pero por el momento aquí en Wolverine, nada de nada. Y empezamos ya con Wolverine número 11 por parte de Peter David, que fue el que tomó el libro después de Chris Claremont. Y seguimos con arte de Big John Buscema, que se agradece bastante. Entonces aquí vamos a tener la primera historia, va a ser un arco de 6 números, en donde vamos a ver que un amigo de Wolverine va a tener un problema, y es que su hermano, que vive en Estados Unidos, tiene ciertos problemas porque lo van a demandar. Una tía porque tiene una fortuna inmensa y está alegando que él no es una persona cuerda que pueda mantener una fortuna de esta dimensión. Entonces vamos a ver cómo también en un museo se roba este diamante de aquí. Se roba y es parte de una gema mucho más grande, que vamos a ver cómo puede afectar al mundo. Entonces es una historia un poquito sobrenatural, porque van a involucrar un poquito como que a zombies, que se sale un poquito fuera de la línea que llevábamos en el primer Omnibus, pero una historia interesante en la que por primera vez Patch va a retomar la identidad de Wolverine luego de bastante tiempo. Y como pueden ver, el arte está muy interesante. La verdad que sí me gustó bastante. Está entretenido. También lo que puedo decir es que no lo veo al nivel del primer Omnibus. Siento que tenía más corazón. Siento que tenía más alma. Y nos presentaban cosas mucho más interesantes que aquí. Pero también cabe recalcar que aquí hay un cambio de artistas y autores bastante grande, por lo cual nadie logra imponer su idea por mucho tiempo como lo hizo Chris Claremont en la primera etapa del personaje, porque tuvimos desde la miniserie de Wolverine Honor, luego tuvimos todos los números de Marvel Premiere que también eran por parte de Claremont, y luego tuvimos ya lo que fue la serie regular de Wolverine. Entonces aquí también vamos a ver cómo poco a poco Wolverine va a ir retomando, como les comentaba, el manto de Wolverine. Perdón, Logan va a tomar el manto de Wolverine, porque ya hay amenazas más grandes. Ya también hay trabajos que lo van a llevar por distintos lados, donde la identidad de Patch también pues no puede ser comprometida. Entonces el primer arco argumental de Peter David, entretenido, más no tan importante. Así que vamos a buscar algo más adelante.
Luego vamos a tener otra historia, como les comentaba, de John Good Adventure, con Walter Simonson y Mike Mignola al arte, algo bastante interesante, en donde vamos a tener que Wolverine va a ir a Savage Land en busca de un encendedor, pretexto bastante tonto, pero ni modo. Y esto lo va a traer a Savage Land, donde vamos a ver que hay un peligro bastante grande en esta tierra. Y es que va a ser el primer encuentro de Wolverine con Apocalypse, o en Sabanur, como quieran llamarlo. Y este está habitando aquí. Vamos a ver que tiene un plan, está intentando alterar a las personas para poder crear mejores soldados. Y pues es un pequeño combate nada más, no es nada del otro mundo. Pero vamos a darnos cuenta que no era el verdadero Apocalypse y era un plan nada más para que Wolverine pudiera acabar con esto, que acabaran con él, una de las dos. No importaba mucho. Historia también rapidita, sin mucho contexto y nada más. Entonces luego pasamos a Wolverine número 17, en donde ahora Archie Goodwin toma la serie con arte de John Byrne, que regresa también a dibujar a Wolverine después de mucho tiempo. Y pues aquí es donde vamos a empezar a ver que Logan tiene una necesidad de sangre, de liberarse totalmente y de dejar de ser una persona como que civilizada. Entonces de aquí en adelante vamos a ver cómo poco a poco va a dejar de irse más y más, porque las adversidades que enfrenta sí lo van a requerir. Y aquí también vamos a tener un arco bastante interesante, en la que vamos a ver cómo un contenedor de drogas que había logrado interponerse Patch es regresado a los narcotraficantes, donde también vamos a tener la incorporación de este personaje que es Geist, que es un alemán nazi que ha logrado sobrevivir por mucho tiempo gracias a que se ha puesto implantes robóticos y que está trabajando con un dictador en Latinoamérica. Entonces Wolverine va a intentar pararlos, porque también se robaron a un contrincante de él que era Roadhouse, con el cual van a también intentar hacer ciertos experimentos con las drogas. Entonces vamos a ver cómo las drogas esta cocaína, mejor dicho, tiene componentes que dan poderes por cierta cantidad de tiempo limitado. Va a haber mucha acción. Vamos a ir a Vista Verde también, donde vamos a tener al dictador, que es Félix Guillermo Caridad, que quiere crear un superhéroe para su nación. Pero también vamos a ver como un grupo revolucionario compuesto y liderado por la Bandera está intentando salvar a su país. La verdad que fue un arco muy interesante, porque vamos a sacar a Wolverine un poquito de Madripoor, que es donde lo hemos visto ya con mucha regularidad. También vamos a verlo contra distintos personajes como Tiger Shark, ya visto en la portada. Aquí tenemos la introducción de la mutante La Bandera, que es un personaje revolucionario que puede influir en la condición humana en cuanto a la energía que le van a dar, porque dependiendo de la motivación que tenga el público, por así decirlo, ella también puede representarlo y utilizarlo como poder en su lanza. Pero si no tiene apoyo, sus poderes bajan drásticamente. Entonces vamos a tener, como les digo, esta historia de revolución en Vista Verde, en donde tenemos el problema del narcotráfico, donde Caridad quiere hacer un superhéroe para su nación, donde tenemos una revolución andando también, donde tenemos a Geist intentando también mantenerse con vida, aliándose con maleantes, etcétera, etcétera. Y va a ser un juego que nos va a tomar varios números. La verdad, como les digo, muy interesante, con arte de John Buscema, muy divertido también, en donde también vamos a tener un pequeño plot twist de aquí en adelante, en donde vamos a ver que la cocaína
era utilizada o cultivada en un campo donde habitó o fue derrotado un Deviant de los Eternos. Este Deviant pues nos va a contar un poquito su historia, ya que por el hecho de utilizar esta droga ahora, mucha gente pues va a liberar a esta entidad que va a intentar conquistar el mundo. Y pues vamos a ver cómo Wolverine se las apaña para poder arreglar este conflicto que se empezó a desatar poco a poco. Luego también vamos a tener, como les dije, muchas historias cortas de Marvel Comics Presents, en donde vamos a tener todas las historias cortas que se hicieron con Wolverine. La verdad, hay muchas muy entretenidas, otras un poquito normalitas. La verdad tampoco son cosas para enloquecer y tampoco son súper necesarias para leerlas, pero sí llevan cierta continuidad, es decir, sí llevan cierto orden cronológico, porque por ejemplo Spider-Man, cuando encuentra a Wolverine, piensa que es un impostor, ya que en teoría Wolverine estaba muerto junto con los X-Men luego de los eventos de Fall of the Mutants. Entonces también tenemos enfrentamientos contra Wildchild, que es una pelea entre dos animales, por así decirlo, con cualidades animales. Y también retomamos Wolverine 24, en donde siempre, como les comentaba, vamos a ver muchas cosas previas, como por ejemplo la actitud de Logan, en el cual pues cuida de su gente, es hasta chistoso y bastante empático en la mayoría de los casos. Y aquí es donde vamos a también empezar a ver una historia que fue muy interesante, que es la del proyecto Lázaro, o de Lazarus Project, perdón, en el que también pues vamos a ver ya a un Wolverine un poquito más salvaje. Vamos a tener una de las primeras veces también en la que se le va a borrar la memoria. También el hecho de que retome la identidad de Wolverine va a hacer que varios personajes le digan que ya era hora, porque era un chiste mal hecho el hecho de que estuviera utilizando el patch y que pensara que nadie sabía quién era. Solo Wolverine no se había dado cuenta de esto. Y aquí tenemos, como les dije, el inicio del proyecto Lázaro, en donde vamos a tener que Jessica Drew, ex Spider-Woman, trabaja para el emperador de Madripoor, y este está trabajando con ciertas personas malas para poder utilizar cierto objeto que puede causar una gran destrucción. Entonces vamos a ver cómo Wolverine empieza a investigar, encuentra un mapa donde se habla mucho de un país llamado Rumika, en donde realmente él no sabía qué esperar encontrar ahí, pero al enfrentarse contra el robot o persona que dañó a Jessica Drew, se le va a borrar la memoria y va a terminar apareciendo en Rumika, en donde se va a hacer muy amigo de todos los locales, va a empezar a habitar con ellos, va a trabajar con ellos, va a ofrecerles cacería, confort, va a cuidar a los niños, o sea, va a ser una vida entera en este lugar en un pequeño periodo de tiempo. Va a ir dejando salir también su yo interior poco a poco. Y vamos a ver cómo Rumika está guardando el secreto del proyecto del proyecto Lázaro, en donde luego llegan muchas personas en busca de este objeto y matan a toda la población. Gracias a un tiro que le dio en la cabeza a Wolverine, logra recuperar la cabeza o la memoria. Y vamos a ver cómo nuevamente lo que él quiere, que pareciera que no lo quiere por ser una persona solitaria, que es una familia, y sentir algo, una sensación de identidad, se le vuelve a quitar de las manos sin una justificación. Entonces es interesante ver cómo ese personaje también tiene esos sentimientos más profundos que de primera mano no logramos ver.
al final pues se va a lograr resolver esta situación sin con conflicto, obviamente. Pero fue un proyecto, fue un arco interesante que se nos presentó. Vamos a tener a Karma, vamos a tener otros personajes que se unen. Y prácticamente aquí cerramos lo que sería la serie regular de Wolverine, para volver a retomarla hasta el volumen número 3. Luego vamos a tener más historias de Marvel Comics Presents. Algunas, como les dije, no muy buenas, como esta que sigue ahorita. Que sí está interesante, porque alguien está inculpando a Wolverine de asesinar personas, porque tiene la misma forma física que él. Nadie sabe quién es. Entonces Hulk, que también la última vez que Hulk y Wolverine se habían visto fue en Wolverine número 8, con la personalidad de Joe Fixit, y Wolverine con la personalidad de Patch. Entonces van a hacer un equipo para poder desenmascarar qué está pasando y van a trabajar juntos. Luego vamos a tener también vamos a tener una miniserie con Ghost Rider, que es Dan Ketch, no Johnny Blaze, porque aquí ya estamos entrando en los 90s. Entonces vamos a también ver el primer crossover entre estos dos personajes, muy interesante los dos, donde se va a pelear por recuperar al hijo de alguien también, y donde una organización que es Death Watch hizo que tanto el camino de Ghost Rider como el de Wolverine se cruzaran, pensando que uno era el villano y que el otro era el héroe en los dos caminos. Entonces va a ser una alianza interesante. Vamos a ver también a un Dan Ketch. Yo primera vez que leo algo de Dan Ketch, la verdad, y ahora aún así me interesa leerlo más adelante. Y como les digo, son números o historias muy cortitas, porque rápidamente encontramos la portada del siguiente número. Como pueden ver, solo tenemos de la 1080 a la 1087. Eso es cada historia por número. Entonces tenemos muchos números en teoría, pero con pocas historias, la verdad. Y para finalizar tenemos para mí tal vez la mejor historia de todos estos one shots y historias cortas, que es la de Wolverine Bloodlust con Alan Davis. Alan Davis participó tanto en historia como en el arte. Si no lo ubican, fue de las que él trabajó con Chris Claremont en Excalibur, y es una historia que artísticamente es muy muy buena. Como pueden ver, el coloreado también creo que le presenta una gran aporta bastante, perdón por trabajar, me aporta bastante la historia, en donde vamos a ver que Wolverine se encuentra en Canadá, pero siente que poco a poco pierde el control muy rápido y está dejando ir su manera salvaje, le está soltando. Entonces vamos a ver cómo en este lugar existen estas criaturas que están matando, que tienen un festín y que están cazando a todo aquel que se ponga por delante. Obviamente Logan pues va a poder lograr detenerlos en cierta forma, y de aquí pues va a intentar limpiar o cazar a todos estos seres que están matando en este pequeño pueblo. El problema está que estos seres tienen cierta conexión con Wolverine, en la que él puede como que presenciar, sentir lo que estos están haciendo. Entonces matan a una familia y Wolverine piensa que lo hizo. Tanto así que le da miedo verse las garras por temor a que tengan sangre inocente en ellas. La verdad que Alan Davis sí hizo un trabajo aquí muy muy interesante. De ahí vamos a ver un poquito de historia sobre esas criaturas, cómo existieron y cómo llegaron a ser y a toparse con Logan. Entonces Logan va a tener que hacer pues lo de siempre. Va a tener que hacer en lo que él es el mejor, pero lo que él es el mejor no es muy bonito. Entonces es una historia, como les digo, cortita,
Siento que eso fue algo que dañó mucho a este omnibus, al menos en esta época, porque no tenemos tanto contenido tan interesante o relevante para el personaje, sino que más bien solo lo tenemos participando de aquí a allá con los personajes interesantes o con alguno que intentaban levantar en aquel entonces. Luego tenemos un poquito de información sobre cómo se hicieron ciertas historias. Nada tan relevante, la verdad. También un poquito de... Esto se publicaba en alguna revista. No sé si era The Mutant Report o si estaba tal vez en Marvel Age, que es posiblemente donde se publicara. Sí, Marvel Age número 80. Sobre los equipos creativos que estaban trabajando en las historias, que venían en el camino. Un poquito de Excalibur y ahí pues ya arte, un poquito más de información nuevamente. Esto es bastante repetitivo con algo que pasó atrás. Y bocetos. Entonces, sin más, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y me comenten qué piensan ustedes de este personaje o qué les pareció lo que les presenté actualmente. Así que nos vemos en el próximo video. Saludos.